La resurrección de Cristo es un evento histórico de dimensión tiempo-espacio. En esta mañana voy a repasar algunos conceptos del libro Evidencias que exigen un veredicto por John McDowell, una tesis muy antigua que se refiere a todo lo que sea cristología en materia de teología sistemática 1 y 2, entendiendo que en estas horas se festeja en América y también en otros lugares la Semana Santa como momentos de mucha reflexión. La resurrección de Cristo es un evento histórico en donde Dios actuó en una definida dimensión, tiempo y espacio. En relación con esto, Wilbur Smith dice: el significado de la resurrección es un asunto teológico, pero el hecho de la resurrección es asunto histórico. La naturaleza del cuerpo resucitado de Jesús puede que sea un misterio, pero el hecho de que el cuerpo desapareció de la tumba es un asunto que debe decidirse en base a evidencia histórica. En base a este concepto de Wilbur Smith, podemos definir de que lo que Cristo hizo por la humanidad fue un acto maravilloso donde podemos asegurarnos que la naturaleza de la resurrección es una realidad en base a la evidencia histórica, sin volver nuevamente a los aires y señales de guerras que aparecen. Los combates que hubo fueron muertos inanimados que atacaron al hombre natural. Jesús no se estaba refiriendo a esos muertos. Uno de los versículos que más utilicé durante los combates fueron algo que en el teológico recibí no de manera inspiración o revelación, sino que el Espíritu Santo es una voz dulce, apacible, que va guiando principalmente, no guiando, sino que va aclarando conceptos muy profundos a aquellos que cursan teología con un corazón predispuesto a no engañar. Y allí el cielo siempre decía: dejen que sus muertos entierren a sus muertos. Dejen que los muertos tengan el lugar de los muertos. Y se referían siempre a un cementerio, como el único lugar donde los muertos podrían llegar a estar. Muy diferente a la experiencia de Jesús. La experiencia de Jesús es una evidencia histórica donde Él nace, donde vive, donde está entre los hombres y donde muere. Y cuando muere, parecía que la historia se había terminado, principalmente para el género femenino, las más atacadas comprobados en estos últimos 2000 años. Y aparece algo maravilloso, una resurrección natural, una resurrección donde el cuerpo no estaba y las lágrimas entre la alegría y la felicidad se hicieron en realidad en aquel momento. Dice también Wilbur Smith: el lugar se halla geográficamente definido. El hombre que poseía la tumba era un hombre que vivía en la primera mitad del primer siglo. Esa tumba estaba hecha de roca en la falda de un cerro cerca de Jerusalén y no estaba compuesta de alguna mitología de telaraña o de polvo de nube, sino que es algo que tiene significado geográfico. Los guardias apostados delante de aquella tumba no eran seres etéreos del monte Olimpo. El Sanedrín era un cuerpo de hombres que se reunían frecuentemente en Jerusalén, eran como los teólogos en aquel momento, y tal como nos cuenta una gran cantidad de literatura, esta persona, Jesús, era un ser viviente, un hombre entre los hombres, aparte de todo lo demás que pudiera hacer. Y los discípulos que salían a predicar al Señor resucitado eran hombres de entre los hombres, hombres que comían, bebían, dormían, sufrían, trabajaban y que murieron. ¿Dónde está lo doctrinal en relación con esto? Y esto es el problema histórico. Y esto es lo que lamentablemente Dragón y Miguel ha intentado en estos 2000 años tergiversar la sana doctrina de la vida y obra de Jesús y la maravillosa esperanza de la resurrección, de que Cristo está gobernando desde allí de los cielos y que está interesado en cada ser humano que quiere entregar su corazón a Él. Cristo predijo su resurrección de manera inequívoca y directa.
Cuando sus discípulos todavía ni siquiera podían comprenderla, los judíos empezaron a tomar sus declaraciones muy, pero muy en serio. Dice un contravencional que los conceptos contravencionales pasan en manos de los teólogos naturales a tener veracidad. Un teólogo contravencional, John Stuck, en The Passive Christianity, dice lo siguiente: Jesús mismo nunca predijo su muerte sin añadir que resucitaría, y describió su resurrección venidera como una señal. Pablo, al comienzo de su carta a los romanos, escribió que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos, y el primero de los sermones de los apóstoles, que se hallaba registrado en los Hechos, establece en forma repetida que mediante la resurrección de Dios ha invertido la sentencia del hombre y vindicado a su Hijo. Quiere decir de que la muerte que nos correspondía a todo aquel ser humano por acumular delitos y pecados, Jesús hombre se hizo muerte y triunfó sobre la muerte para poder demostrar el poder de la naturaleza humana divina, no el poder de los atómicos, no el poder de los inanimados, no el poder de la inversión de tanto robo para poner cementerios en la calle, ¿no? Hay unos versículos que aseveran cómo fue presentado por Cristo Jesús su propia resurrección, que es la mayor evidencia histórica de que Jesús resucitó. Mateo, capítulo 16, versículo 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, símbolo de la divinidad Padre, Hijo, Espíritu Santo, no símbolo de los barcos fantasmas, no símbolo de los tetrarcas, no símbolo de las falsas familias. Al tercer día es símbolo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y del poder que tuvo para poder resucitar a Jesús. Mateo, el capítulo 17, el versículo 9, dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Fueron ahí cuando los discípulos, los apóstoles, comenzaron a no solamente a contar lo que habían visto y lo que habían vivido, sino también a escribir y documentar todo lo que había sucedido con Jesús, vivo, nacido, vivo, muerto y resucitado. Mateo, el capítulo 17, el versículo 22 y 23 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo, el capítulo 20, el versículo 18 y el versículo 19 dice: aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y les condenarán a muerte, y los entregarán a los gentiles, para que los encarnezcan, y azoten, y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y ese énfasis, al tercer día resucitará, se está refiriendo a la plena divinidad de Jesús, junto al Padre y al Espíritu Santo, como un poder divino desde el cielo intercediendo por la humanidad para poder demostrar que la muerte ya era ilegal y será ilegal, que solamente la vida y el descanso corporal en los animales y en los humanos es lo que tiene vigencia, y aquello que viene después, como la resurrección de la cual habla también inclusive Apocalipsis y otras epístolas, se refiere solamente a la potestad, el poder que tiene el reino de los cielos sobre los mundos creados. No se dio ninguna autoridad de resurrección, sino de sanamiento, de curación, de administración, de aconsejamiento. Pero es la vida sobre la vida, el autor de la vida sobre la vida, solamente es algo que le compete a Cristo Jesús y la majestad del Padre en los cielos y el Espíritu Santo. Mateo, el capítulo 26, el versículo 22 dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y así se cumplió eso, Jesús apareció. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Dicen
Mateo, el capítulo 9 y el versículo 19. Lucas, el versículo 9, 22 a 27 dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos, pero los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Juan, el capítulo 2, el versículo 18 al 22 dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras? Que ya que haces esto, respondió Jesús y le dijo: destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Que Dios pueda acompañar a cada uno de aquellos que creemos que Jesús vino, vivió entre los humanos, descansó, murió, descansó y ascendió a los cielos para reinar por siempre y para siempre.